Bienvenidos a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la maestra Beatriz Santamaría Mojarás, quien es la coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Maestra, bienvenida. Gracias, Luis. Buenos días y gracias a la FEPADE por esta invitación. No, pues a usted por acompañarnos. Vamos a abordar el tema sobre las unidades de igualdad o que buscan justamente fomentar la igualdad en los distintos ámbitos. Para entrar en materia, nos pudiera comentar en principio qué es la igualdad sustantiva, que es un concepto que se ha venido utilizando con mucha frecuencia, pero a veces no logramos distinguir o tener claridad sobre el mismo. Gracias, Luis. Fíjate, sí, que es muy importante identificar en dónde estamos ahora para hablar de la igualdad sustantiva. Por muchísimos años, décadas, los movimientos amplios de las mujeres lucharon por la reivindicación de sus derechos, que ahora afortunadamente los tenemos consagrados en instrumentos internacionales, como por ejemplo la CEDAW, que es una convención muy importante para eliminar la discriminación, pero también en nuestros marcos rectores nacionales. Contamos hoy en México con dos leyes tan importantes rectoras en materia de derechos humanos de las mujeres y de igualdad, que es precisamente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y yo considero que para México, pues estos dos marcos rectores son nuestra brújula, la brújula que dirige el avance de los derechos humanos de las mujeres, pero también ha logrado materializar por lo menos durante los últimos 15 años o 20 años, una política de igualdad entre mujeres y hombres. Y creo que eso es lo primero que hay que decir. O sea, agradecer que hemos logrado como Estado mexicano tener este marco jurídico fuerte, robusto de derechos humanos de las mujeres y que ya plasmaba ahí la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya plasmaba este principio rector de lograr la igualdad de género. Entonces, primero se planteó, incluso en los años 80, en los años 90, lograr la igualdad de oportunidades, después de que las mujeres logramos conseguir el ejercicio del voto a través del sufragio. Y después creo que el propio desarrollo del país nos llevó a conseguir la igualdad de oportunidades para realmente empezar a superar incluso pues todo lo que se vivía como discriminación, desigualdad, pobreza hacia las mujeres. Y después, claro, con el avance también de instrumentos internacionales, con el gran avance también de nuestro marco jurídico, ahora tenemos que hablar y abordar la igualdad sustantiva y lograrla. Yo considero que en México estamos en ese proceso de construirla. No la tenemos aún, bueno, tenemos en nuestra Constitución plasmado en el cuarto constitucional el derecho a la igualdad formal, ¿no? A ser iguales entre mujeres y hombres. En nuestra ley general, como comentaba hace un rato, esta igualdad de oportunidades para el acceso a los recursos. Pero hablar de igualdad sustantiva, que además permíteme decirte que incluso es un principio rector que ya se rige a nivel internacional, está considerado en el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la agenda más reciente a nivel internacional que promueve la ONU, ¿no? Claro. Que son agendas internacionales que más de 200 países tenemos que seguir para lograrla, y creo que ahora pues está más claro para el país. Hemos trazado un camino hacia la igualdad, no ha sido fácil, ¿no? Todavía incluso podemos decir que en este momento las mujeres seguimos teniendo pues condiciones de desigualdad severas, condiciones de marginación, incluso que producen todo el tiempo violencia sistemática contra las mujeres. Y hablar de igualdad sustantiva quiere decir y representa realmente el verdadero acceso que tenemos las mujeres a, yo lo pongo en estos términos, a acceder a todos los beneficios del desarrollo para una vida plena, que quiere decir no solo acceso a todo el conjunto de tus derechos que te consagra la Constitución, sino además también acceso
a bienes y recursos que el propio Estado debe proveer en igualdad de condiciones. Es decir, que las personas tenemos esta garantía constitucional de poder acceder a todos los beneficios del desarrollo y materializarse. Incluso es más, se habla ahora de igualdad sustantiva por resultados, que quiere decir que la igualdad sí es un principio rector muy importante que guía el desarrollo de los países, incluso guía el desarrollo de un país democrático. Es decir, si un país se considera democrático, debe considerar la igualdad entre mujeres y hombres y debe garantizar ese desarrollo y ese bienestar. Pero hablar de igualdad por resultados quiere decir que esa igualdad debe traducirse de ese principio a materializarse, a cristalizarse en la vida cotidiana, que quiere decir que las prácticas, la conducción de las personas en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el ámbito privado, de la vida privada, y en el ámbito público, en el ámbito laboral, en el ámbito del desarrollo, ahí debe de materializarse la igualdad sustantiva. Claro, hemos dado los primeros pasos, como usted lo menciona, mediante un reconocimiento formal, un reconocimiento en el ámbito del marco normativo. Así es. Sin embargo, la igualdad sustantiva es que el día a día, ¿no?, las mujeres vean materializados esos derechos reconocidos en el marco que lo regula. Así es. En el caso, bueno, como usted comentaba, ya hay una serie de leyes, también en las cámaras también ahorita hay algunas pendientes que se aprobó en el Senado para incorporar o reformar en materia de violencia política de género. Sin embargo, la creación de unidades de género en distintas instituciones también ha sido uno de estos pasos, ¿no?, de estos primeros pasos para buscar justamente darle sustancia a lo que está en la ley. En el caso de la Cámara de Diputados tengo entendido que esta unidad, pues digamos que es reciente, ¿no?, data del 2016. ¿Nos podría explicar cuál es el objetivo? Primero, ¿qué es la unidad para la igualdad? ¿Y cuáles son las funciones de esta al interior de la Cámara de Diputados? Sí, Luis, fíjate que qué bueno que me das la oportunidad de hablar de este tema, porque quiero asociarlo incluso con un mandato que se dio en la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, en Pekín, que fue una de las más significativas, que incluso por primera vez mandataban a más de 189 países en el mundo que la urgencia de crear políticas públicas orientadas a garantizar esos derechos humanos de las mujeres, pues era un tema primordial para todos los países. Y sobre todo para enfrentar las crisis que en ese momento vivíamos, la desigualdad, incluso la feminización de la pobreza que la mayoría de los países vivíamos. Y fue tan atinado porque fue por primera vez que se mandató la creación incluso de los mecanismos para el adelanto de las mujeres que ahora hoy en día lo tenemos en el país, que son los institutos de las mujeres que tenían un propósito muy claro de impulsar la igualdad y de lograr el ejercicio de esos derechos plenos. Pero hubo un tema muy importante que me gustaría comentarlo para vincularlo con la unidad de género, que a veces no se toca, pero que me parece sustancial. En esa conferencia, Luis, hubo un compromiso muy claro para los gobiernos que estaban obligados a crear política pública al interior de las instituciones y transversalizar la perspectiva de género en el quehacer organizacional. Es decir, hasta hace poco menos te estoy hablando de 30 años, por primera vez los gobiernos se planteaban realmente la necesidad de poder construir políticas públicas con esta visión de igualdad de género para realmente acceder al desarrollo. Y eso fue muy importante porque fue como el antesala, Luis, fue la antesala de decir que los países construyéramos política pública, creáramos los institutos y creáramos mecanismos que permitieran no solo que las mujeres pudieran tener ese acceso al desarrollo, sino una parte importante que es cómo las instituciones públicas que forman parte de un Estado, ¿no?, incluso de los tres poderes, estamos hablando de la Administración Pública Federal, estamos hablando de los órganos autónomos de Procuración de Justicia, estamos hablando del Poder Legislativo, como es el caso de la unidad en la que yo tengo el honor de coordinar. Es decir, todas aquellas instituciones que formen parte de un Estado deben tener incorporada esta perspectiva de igualdad de género. ¿Para qué? Para que las decisiones públicas, el quehacer de los gobiernos,
pues tenga esta perspectiva de igualdad. Entonces, ha sido un camino muy complejo. Creo que en México particularmente ha habido grandes avances en materia de política de igualdad, o sea, reguladas por incluso el Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto vale la pena comentarlo. Por primera vez este Plan Nacional de Desarrollo en México cuenta con una perspectiva transversal, es decir, se pone como un eje transversal en el desarrollo de cualquier política pública, en la administración y en los órganos, y en los poderes, por decirlo así. Entonces, creo que eso marcó un parteaguas importante en la creación, en el empuje de estas políticas, pero también en la creación de mecanismos, como es el caso de las unidades de género, que aceleren ese proceso. Y aquí abordo el tema de las unidades de género. ¿Qué es una unidad de género? Sí. ¿Para qué crear una unidad de género? Pues es muy importante. Ahora la mayor parte de las instituciones que forman parte de la Administración Pública Federal, la Suprema Corte de Justicia, los órganos autónomos, incluida la Cámara de Diputados, ya cuentan con una unidad de igualdad de género. ¿Cuál es su propósito primordial? Pues apuntalar, justamente instalar las políticas de igualdad al interior de las instituciones. Creo que los últimos 20 años en México avanzamos en políticas de desarrollo hacia la igualdad, pero yo lo voy a decir en estos términos coloquiales, Luis, no miramos hacia adentro de las instituciones. Entonces creo que es un gran reto. Me parece que es estratégico el papel que tienen las unidades de género, porque tienen esta misión, yo lo coloco como una misión, de introyectar, incorporar, le decimos nosotras, transversalizar la perspectiva de la igualdad de género en todas las políticas que regulan las instituciones. ¿Para qué? Para realmente generar ese piso común del que hablábamos. Yo creo con dos funciones estratégicas, si me permites comentarlas, Luis. Dos grandes propósitos. Uno, muy importante, en esta misión de incorporar la visión de género, que es fundamental, que es lograr promover, dotar de capacidades y habilidades al personal. O sea, creo que el tema de la capacitación, la especialización de las personas que nos decimos servidoras públicas, servidores públicos, estamos obligados a tener un proceso de capacitación, de sensibilización, de especialización en torno a la perspectiva de igualdad de género, que desde mi punto de vista, pues aprovecho para compartirte que la considero, y muchas la consideramos como una perspectiva metodológica. O sea, la perspectiva de igualdad de género, hemos tratado de consolidar una perspectiva que se pueda implementar, que sea una estrategia metodológica y por tanto pues tenga pasos certeros a dar para avanzar hacia esa igualdad. Entonces, esa es una primera vía, un propósito que es formar, capacitar, especializar. ¿Para qué? Para que las decisiones que se tomen en el quehacer institucional pues sean consideradas sobre la base de algo muy importante, de cómo vive la vida una mujer y un hombre, de cómo viven la vida las personas, como tú lo decías hace rato, se tiene que materializar en la vida cotidiana y no hemos logrado que nuestra sociedad vaya hacia allá. Claro. Ese es un primer gran objetivo y el otro tiene que ver con un reto muy grande, también muy importante, que es, yo lo pongo en estos términos, construir cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Maestra, vamos a una pequeña pausa y en un momento más regresamos para seguir conversando. Gracias, Luis. Continuamos conversando con la maestra Beatriz Santamaría. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con la maestra Beatriz Santamaría de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En el bloque anterior, maestra, nos hablaba de dos grandes objetivos de estas unidades de género y en particular de la Cámara de Diputados. En el segundo objetivo que no logramos concluir, hablaba sobre el tema de la cultura. ¿Nos pudiera hablar sobre el segundo objetivo de la unidad de género? Sí, claro que sí, Luis. Fíjate que es muy interesante incluso comentarlo porque efectivamente, como decíamos hace rato en el bloque, pues la unidad de género es un mecanismo. Lo consideramos como un mecanismo con el propósito, con esta misión de incorporar la perspectiva de igualdad de género en todo el quehacer institucional, incluso diría, en todo el quehacer organizacional, para compartir un propósito muy básico que creo que me gustaría que nuestra audiencia que nos está viendo ahora pudiese tener claro. Yo lo pongo en los términos de compartir un lenguaje común, porque a veces al interior de las instituciones, como somos organismos complejos que tienen propósitos claros para el avance, a veces también es ahí, no solo al interior de los hogares, como lo hemos visto, que persisten todavía las prácticas de discriminación, las prácticas de desigualdad, incluso la violencia sistemática permanente que se da al interior de los hogares. Pero también nosotros decimos que en el lugar donde trabajamos, nuestro ámbito de trabajo, pues también es como nuestra segunda casa. Así la debemos considerar. Pasamos a veces hasta más de 8 horas en nuestro espacio laboral. Entonces, no habíamos mirado hacia el interior de las instituciones. Por eso retomo lo importante de la estrategia de Beijing,
que mira hacia los países para consolidar instituciones más democráticas, más igualitarias. Y creo que ese es otro de los grandes retos que tienen las unidades de género. No es menor, porque a la par de brindar, creo que debe ser un órgano, un mecanismo que brinde herramientas, que brinde elementos para que el personal, las instituciones, los tomadores de decisiones, las mujeres tomadoras de decisiones, en este caso en la Cámara de Diputados, tengan las herramientas necesarias para realmente materializar esta igualdad de la que hablamos. Pero en el ámbito de la cultura organizacional hay mucho que hacer, Luis. Ahí vuelvo al ámbito de lo personal, en la vida cotidiana de nuestro trabajo, persisten aún las prácticas discriminatorias, persisten aún estas prácticas que nosotras decimos pues son producto de un sistema patriarcal, estructural, a veces incluso que se dan por normalizadas, ¿no? O sea, nuestra cultura mexicana pues, es una cultura patriarcal, hay mucho machismo todavía aún, y esas prácticas pues parecieran que se normalizaron en la vida cotidiana, o sea, cotidianamente entre las compañeras de trabajo, en el día a día, pues se siguen presentando, incluso de discriminación, de violencia sistemática, de acoso, de hostigamiento, en fin, y que eso es lo que no podemos seguir permitiendo que sea normal. O sea, creo que la unidad de género tiene este mandato incluso por ley, ya está regulado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero además también en distintos protocolos de actuación que mandatan que esto es ley. Es decir, no tiene que ver con, que eso me gustaría decirlo, o sea, no tiene que ver con un tema de que a nosotras las mujeres pues se nos antojó un día y decir vamos a crear estos mecanismos. No es un antojo, es un mandato institucional, ahora es un mandato constitucional. Bueno, me parece primordial mencionar la reforma constitucional de 2011, que coloca en el centro de las personas, ¿no? Su máxima aspiración de derechos humanos, de garantía de derechos humanos y bueno, pues con una serie de avances, como lo decíamos hace rato, en el marco normativo, que lo hacen ya una ley. ¿Y qué tenemos que hacer las unidades? Detonar esos procesos al interior, es decir, ir empujando buenas prácticas, acciones afirmativas para que de manera gradual vayamos desmantelando, yo digo, desmontando estas prácticas discriminatorias que lo que hacen en términos estrictos es impedir el desarrollo de todas las personas, porque si en el ámbito donde trabajamos también es nuestra segunda casa, debemos tratar de que también se generen condiciones de igualdad para realmente tener un ámbito laboral en condiciones de respeto, ¿no? En condiciones dignas, en condiciones de igualdad y de acceso, insisto, al desarrollo. Claro, pero además el éxito de estas unidades y de las funciones que desarrollan no solo impactan en el ámbito público, en este caso del desarrollo laboral, sino creo que justamente estas herramientas de las que se dota el personal pueden ser llevadas al ámbito privado, que además es el ámbito que podríamos decir a veces está más descuidado, por llamarlo de alguna forma institucionalmente, porque es justamente el privado donde cada uno se desenvuelve, donde no hay un ojo que esté observando, ¿no? Entonces, cuando estas unidades logran implementar estas herramientas, se les dotan, tanto a hombres como mujeres, poderlas aplicar, ¿no? en el ámbito privado. En el caso específico de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ¿cuáles han sido algunas de estas herramientas y políticas que se desarrollan para la consecución del objetivo? Qué bueno que lo comentas porque me das oportunidad de comentar algunos casos que hemos vivido, porque efectivamente cuando tú comentas ahora que pasa por el tema de lo personal y permea el ámbito de nuestros hogares, es muy cierto. O sea, cuando abordas tú la perspectiva de igualdad de género, le das un mensaje a la persona
a la persona que es pues persona tanto en el ámbito de su trabajo como en el ámbito de su vida privada. Entonces, sí queremos hacer ese impacto. No podría ser de otra manera, porque pues no somos distintas personas. Entonces, bien interesante ha sido, porque déjame comentarte que de las primeras acciones, porque además la Unidad para la Igualdad de Género en Cámara de Diputados es muy reciente. Sí. Realmente te estoy hablando de noviembre del año pasado. O sea, prácticamente nos tomó los últimos 2 meses del año empezar a instalar esta unidad. Y entonces, de las primeras acciones hicimos 2 primeras acciones para empezar con mucho cuidado y con mucho respeto también a incorporar la perspectiva de igualdad. Primero, hicimos un proceso de sensibilización y capacitación con el personal para empezar a incorporar estos temas. Claro. Empezar a hablar de lo que significaba la unidad, los programas de capacitación y de especialización, y empezábamos los procesos con los grupos con este objetivo, Luis, efectivamente con que el tema tenía que pasar por ellos como personas, tenía que haber una reflexión en términos personales de cómo actuábamos de manera cotidiana, pero haciendo énfasis en aquellas prácticas que reproducimos sin darnos cuenta y que son discriminatorias y que son también violentas, pero que las hemos normalizado, incluso las mujeres. Pero no porque sean mujeres, sino porque realmente estamos en una cultura inmersa en este tipo de prácticas. Entonces, nos ha ayudado mucho el proceso de capacitación y sensibilización, pero además, creo que, insisto en esta parte de que la Unidad para la Igualdad de Género debe ser un mecanismo que dote a las instituciones de herramientas, porque la igualdad de género sí puede pasar por un curso de sensibilización o de capacitación, pero no basta. No basta, o sea, no basta si sensibilizas, pero necesitas herramientas y necesitas política pública al interior. Entonces, una primera herramienta que creamos fue un cuaderno metodológico que se llama así, la incorporación de la perspectiva de género en la Cámara de Diputados, y que pues ha sido distribuido, un cuaderno muy sencillo, metodológico, que pueda ser accesible para todo el personal, porque la unidad de género se debe a todo el personal interno de las instituciones, es decir, ese debe ser su misión, desde una trabajadora de la limpieza hasta una jefatura de departamento, una mujer que encabeza una jefatura de departamento, hasta una directora o un director que toma decisiones de alto nivel. Es decir, el personal en ese sentido, pues tiene todo su garantía, digamos, de el ejercicio de su quehacer laboral, y entonces esta herramienta metodológica nos permitió que todo el personal pudiese tener su cuadernito metodológico y poder decir, compartimos un lenguaje común, de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad y cómo lo vamos a ir materializando. Entonces fue ese nuestro primer abordaje. Realmente empezamos a tener empatía con el personal que dijo, ya entendimos, esto va a ser la unidad, muy bien. Y creo que eso debe la unidad de género responder siempre, en principio, a las necesidades del personal interno, y con cuidado ir dotándolo de esas herramientas para acompañarlos. Y que poco a poco, en su tarea cotidiana, en sus oficinas, en cualquier trabajo que elaboren, debe estar incorporado el principio, ¿no? Y también las habilidades, ¿no? Así es, maestra. El tiempo se nos está terminando. Se nos está agotando. A manera de conclusión, ¿cuáles son los retos que enfrentan estas unidades de género para lograr una consolidación? Yo creo que hay 2 retos, Luis, muy importantes, que creo que son retos, pero también son rutas. Yo digo, son retos y rutas, es decir, sí tenemos los desafíos, pero hay que marcar el camino hacia dónde debemos de ir. Y yo creo que está en 2 sentidos. Uno muy importante, que es lograr consolidar esas políticas públicas, es decir, al interior, pues la unidad de género tenemos el mandato de consolidar y crear el programa de igualdad entre mujeres y hombres al interior de las instituciones. Es decir, un documento rector, una política, una acción afirmativa que, más allá de la buena voluntad de las instituciones, tenga un carácter vinculatorio. Es decir, que no sea antojo de nadie, sino que sea una política instalada que regule el avance de la igualdad. Es decir, no solo que nos marque el camino de qué hay que hacer adentro, ¿no? Cómo hay que hacerlo,
y cómo también involucramos al resto de las áreas. Es decir, la unidad de género tiene ese reto, involucrar al resto de las áreas que trabajan en ese mismo entorno. Nosotras, como unidad de género en la Cámara, tenemos ese reto. Hemos estado conversando con distintas áreas y generando esta empatía para próximamente poder realmente tener este programa de igualdad entre mujeres y hombres que dicte líneas de acción claras de cómo alcanzar la igualdad, pero también con metas muy concretas, Luis. Es decir, la igualdad tiene que ser un principio, pero se tiene que medir por resultados. Así Y es. tienes que tener metas concretas, acciones afirmativas. Y creo que el segundo reto, ya para concluir, tiene que ver con las políticas en materia de igualdad laboral. Hay 3 ámbitos claros en los que la unidad tiene que avanzar. El tema de proponer medidas de conciliación entre la vida laboral y personal, que es un mandato a nivel también internacional de organismos como PNUD, por ejemplo, en donde la conciliación entre la vida laboral y personal genera mejor desarrollo, promueve la igualdad entre mujeres y hombres. 2, todo el tema de prevenir distintos tipos de violencia al interior, eso es muy importante, o sea, generar mecanismos, campañas y acciones que prevengan la violencia, o sea, que la eviten y también que la sancionen. Y 3, uno muy importante, impulsar medidas y acciones para alcanzar esa igualdad laboral, que estoy segura que vamos en el camino correcto. Son grandes retos de las unidades de igualdad de género. Exactamente, pero afortunadamente se están dando los primeros pasos. Así es. Maestra, pues yo agradezco mucho que haya aceptado la invitación para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a la FEPADE por este gran espacio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.